Desde este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de Uno Chumecher. Muy bien, 8 de la noche en punto aquí en Miércoles Paranormal. Desde este momento pues empezamos este programa esperado por todos ustedes, todos los miércoles a partir de las 8 y hasta las 12 de la noche, acompañándoles como siempre Fercho FM en la dirección y Jongo DJ Miércoles Paranormal en nuestro nuevo horario de 8 de la noche a 12 de la noche. Bueno, vamos a iniciar el programa hablando en la noche de hoy de lo que es la demonología, sí, de lo que se presenta cuando pues llegan esos ataques del demonio, de los demonios y de los espíritus. Vamos a tener por ahí algunos audios de demonios, de exorcismos, de liberaciones y naturalmente la línea abierta. Empezamos contando y hablando de, pues, qué es la posesión, para que ustedes sepan. Hemos decidido retomar este tema porque es que a través de el transcurso de los programas, uno de verdad se sorprende de la cantidad de gente que hay con posesión. Sí, y en estos días ha estado en eso, en mucha liberación. Lo que pasa es que, el demonio anda suelto, pero realmente anda suelto. Y ante la indiferencia, como lo decía o como quedó grabado en la reflexión de Lucho, del CD que estamos regalando hoy, pues la gente anda, y como decía Sandra, la gente anda en una indiferencia total. Entonces, pues uno como evangelizador, uno como intentando dar esa luz, lo que hace es que luchas contra la indiferencia más que contra cualquier otra cosa, y el demonio se aprovecha de esa indiferencia para que usted crea todo menos en lo que debe creer. En orden a evitar equívocos y a evitar confusiones, lo que vamos a hablar en este momento es de la demonología, extraído pues de uno de los personajes más entendidos en demonología, en exorcismos, en liberaciones, que es el padre José Antonio Forte, del que ya habíamos hablado alguna vez en un programa. 652-4030 para que pues desde ya participemos en su programa, el programa de todos, Miércoles Paranormal, aquí en los 106.7. Vamos a empezar a hablar de lo que es la demonología. ¿Qué es la posesión? Para que todos sepamos y entendamos de qué vamos a hablar esta noche en esta primera hora. ¿Qué es la posesión? La posesión es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar, se puede mover a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. El espíritu maligno no reside en el alma porque está toda esta circunstancia no se puede dar porque, lo que decíamos la otra vez, el alma es libre y es de Dios. Sí. Entonces, el espíritu se mueve solamente en el cuerpo, que es susceptible de sufrir la posesión. El alma nunca será poseída. Cuando a usted le dicen, no, es que hay que hacer una liberación del alma, no, el alma no tiene ninguna posesión, no tiene ninguna atadura, porque es que el alma es de Dios y como tal pertenece a Dios. Entonces el demonio no puede hacer absolutamente nada con el alma. Les voy a ir contando pues cuáles son las características esenciales para uno saber si una persona está poseída o no está poseída. Porque no todos los casos son de posesión, ¿no? Pero para que sepamos si una persona está poseída o no está poseída, los diagnósticos, los signos que presenta un sujeto para que uno pueda decir este tiene posesión o no tiene posesión son los siguientes. Primero, ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van según la persona y según el espíritu que tenga.
desde el fastidio de quitárselo, de arrancárselo, de que no se lo pongan ahí, de alejarlo. Sí, repulsión. Hasta el fastidio, el horror, va desde una leve expresión de molestia hasta una manifestación de ira y furia bastante alta, notoria, ¿no? sí. Sí, notoria. Entonces, ¿agresivo también? sí, claro, en algunos casos. Casi siempre puede ser hacia la persona o hacia el objeto religioso. Sagrado que le estén acercando. Bueno, vamos a hablar de el segundo signo con el que uno puede diagnosticar que una persona esté poseída. En los casos más extremos, el horror puede llevar a excesos de furia, a agresividad que va acompañado normalmente de blasfemias, de insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se sitúa en la proximidad de la persona. Número 3, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, la persona pierde la conciencia, casi siempre blanquea los ojos, queda ida. Se puede presentar la voz de ese demonio. Le cambia, sí. Se convierte normalmente en una voz gruesa, agresiva. No, pues no tanto, porque están hablando. Entonces es la repulsión. No, quítelo. Así como cuando lo asaltó todos los muchachos. Bueno, más o menos, sí. Entonces, en estas manifestaciones de ira, pues se pierde la conciencia. Y cuando vuelve en sí no se recuerda absolutamente nada, la amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras dura esa crisis de furia. Durante esa crisis una segunda personalidad emerge, que es la del demonio, que lo hace agresivo, que lo hace ser diferente. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter malo. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas, como le decía antes, se vuelvan hacia arriba, la persona queda con la mirada blanca, los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión, es decir, la faz de la persona cambia, usted la mira y enseguida usted se da cuenta que tiene facciones diferentes, se ponen frecuentemente en tensión, también las manos muestran una crispación, es decir, se doblan los dedos, se doblan las manos, se retuerden. A veces como haciendo así como garras, ¿sí? A veces tienden así, como si fueran garras, y a aruñar lo que sea, aruñar paredes, aruñar el piso. La persona que le está orando, si se hace cerquita, le bajan el pedazo de una. En esos momentos de crisis la persona articula voz llena de odio y de rabia. Claro. Otro de los signos. Cuando acaba la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de la conciencia. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni su trabajo, ni a sus relaciones sociales, ni sus amigos, ni a su pareja. Y el sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda en todo momento. Él distingue perfectamente la realidad y el mundo intrapsíquico. No observa una conducta delirante. ¿Se pasa desapercibido? Sí, porque no es siempre. Son episodios son como pausados. No son... ¿Y puede ser en cualquier momento o en ciertos momentos del día? En determinados momentos, cuando normalmente en la noche, cuando la persona va a descansar, o cuando se acerca a una oración, o cuando se acerca a un sitio donde hay o cuando alguien le habla muchos objetos sagrados. Sí, por eso, cuando también, por eso le decía al comienzo, cuando usted empieza a hablarle de Dios o le muestra algo religioso o a un objeto de oración, él lo repele. En algunos casos, si se exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales, exponen que ven sombras, que se sienten raros, que oyen cosas, los dientes crujen, no oyen voces internas, sienten a veces como escalofrío, como enfermedad, como cosas así, ¿no? Esos son los síntomas de una persona poseída, de una persona que tiene posesión o que tiene una infestación que es pasajera. El tema de las liberaciones, el tema de los dones, el tema de todo esto que estamos hablando,
va a tener un avivamiento en estos próximos días, en estos próximos meses, en estos próximos, digamos que años, pero va a llegar un momento en que esto va a parar y van a empezar muchas cosas que están escritas en la Biblia, que mucha gente no le pone cuidado. Van a llegar enfermedades que no se van a conocer, van a llegar enfermedades raras, donde va a empezar a morir la gente, van a empezar a desaparecer, o digamos que a parar los dones, las gracias de liberación, de sanación, de oración, y la gente realmente, o sea, va a empezar a acercarse a Dios, el que realmente crea, porque es que en estos momentos hay mucha gente que incluso cree por los milagros o por los dones, pero llegará el momento en que tiene que creer el que tenga fe. Por convicción. Ese es el que va a creer, por fe. Ni siquiera por convicción, por fe. Entonces va a llegar ese momento que yo le diría que está supremamente cerca. Está supremamente cerca. Yo me atrevería a decir que son unos años. Me atrevería a decir que son unos años. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Porque el Señor ha venido dando oportunidades, porque las cosas se dan para que las hagamos bien, pero realmente somos nosotros los que no queremos hacerlas bien. Por eso le damos tanto margen y tanto campo al demonio, para que él vaya tomando, se vaya metiendo en personas, se va metiendo en personas. Por eso la brujería crece, por eso las cosas malas crecen. Usted vio la niña de Cota que se desapareció, apareció muerta. Bueno, y todo este tipo de situaciones que se vienen dando, pues eso no es gratis. Eso uno tiene que analizarlo. Lo que pasa es que estamos tan metidos en este tema de la demonología, que si secuestran a alguien y aparece muerto, para nosotros es normal. Sí. Si hay una violación, sí fue que violaron. Si le metieron 5 puñaladas, sí fue que lo mataron. Sí, ya si pasa o sea, para nosotros ya es normal absolutamente todo. Se perdió el respeto a la vida, se perdió el respeto a todo, se perdió el temor a Dios y se perdieron los principios con los que nuestros antecesores sí crecieron, y por eso las generaciones han venido cambiando tanto. Usted de niño no era ni será nunca igual al niño de hoy en día, y el niño de hoy en día no será igual al niño dentro de 8 o 10 años. Será mucho más complejo todo. La informática, la tecnología, todo eso va arrastrando a diferentes, y va cogiendo a la gente y no le da espacio. Es que no le da espacio absolutamente de nada. Entonces, cuando usted tiene un problema, cuando pasan tantas cosas en su vida, usted decide ir al brujo, a los brujildos, al brujo, que él es el que le va a solucionar. Me decía un señor ayer que vino a visitarme, me decía, es que mire, nadie daba con mi mal, yo fui donde un brujo y ese fue el que me puso a caminar. No, pues como que ese fue el que lo puso a caminar. O sea, lo que hizo fue que le sembró un espíritu que lo tiene medio caminando bien. Yo le dije, pero el día que usted se muera, ese es el que llega a pedir su alma, porque es que usted le quita el primer lugar a Dios y se lo da al demonio, y se lo da a un servidor de Satanás, porque un brujo es eso, es un servidor de Satanás, que cree equivocadamente que por servirle al demonio va a estar allá en sala VIP cuando le toque el turno, y esos van a ser los que van a tener peor castigo, porque bajo el libre albedrío que usted ya conoce, decidieron servirle al demonio y no a Dios. Es un pecado doble. Es faltar al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y es pecar contra el Espíritu Santo, que es el pecado más grande que hay. Al tener el vacío espiritual, a su hija estar con esa persona, al usted en determinada forma querer o darle un poquitico de cabida a lo que esa persona les estaba diciendo, pues le dan la entrada al demonio. Entonces su hija lo que tiene es una posesión de varios espíritus que la hacen agredir o agredirse a sí misma. ¿Cómo se agrede a sí misma? Con el cuerpo. Con el trago, con todo lo que trae, lo que usted me dice, a la calle, con la fornicación, con todo ese tipo de cosas, y la persona pierde esa libertad. Es decir, no le importa hacerlo, sino lo empieza a hacer y hacer para maltratar el cuerpo. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo, como hemos dicho siempre, es creación de Dios. ¿Qué tiene usted que hacer en este momento? O sea, lo primero que usted tiene que hacer, como yo lo he hecho siempre, es un diálogo directo con Dios. Segundo, usted tiene que pedir perdón, pues, por todas las faltas que haya podido cometer y porque ustedes dejaron entrar en su casa lo que no era. Tercero, empezar a hacer oración de intercesión por su hija. Cuarto, buscar que su hija acepte la oración para poderle hacer una liberación
y romperle todas esas ataduras y todas esas posesiones e infestaciones que... Escúchame. Ella le pide a Dios, ella llora. Bueno, entonces mire, escúcheme, es mucho más fácil cuando la persona que está contaminada pide oración porque está abriendo su espíritu a la oración. Entonces, si quiere, me llama mañana y yo le digo cómo puede hacer para empezar el proceso de liberación. Busca, le digo a quien busque, o si quiere, pues nos avisa, nosotros le ayudamos con mucho gusto. 314-427-6782. ¿Oyó? Pero me tiene que llamar para yo decirle a qué horas venga. Después de las 10 de la mañana, que no esté en programa. ¿Listo? Bueno, vale, ok. Porque todas esas características y todo ese tipo de situaciones que ella nos dio es lo que hemos venido recibiendo a través de todos estos programas, que es el cambio de personalidad, la agresividad y lo que hablábamos la vez pasada. La gente busca maltratarse. No solamente a golpes, sino maltratarse con el trago, con el cigarrillo, con el sexo y con todas las cosas de la calle. Deben tener tranquilidad por lo que yo les decía, porque pues el demonio no puede poseer al alma, porque es un fenómeno que afecta solamente el cuerpo. El alma puede estar en gracia de Dios. Lo que pasa es que el raciocinio y la voluntad siguen pensando y decidiendo con libertad. Si un poseso muere y está en gracia de Dios, el alma pues iría al cielo. Por todo lo dicho, también le es lícito comulgar. En unos casos esto sería posible, en otros no le será posible ni siquiera entrar en el templo porque el demonio no lo soporta. Pero la fuerza de voluntad que tenga la persona le va a permitir combatir esa posesión que ella misma tiene. De muchas personas que... Es que es sorprendente lo que pasa y la cantidad de cosas que suceden y que a veces las personas no tienen digamos que la entereza de poder aceptarlo, de poder vivirlo y de poder abrir el corazón para poder sanarlo y sobrellevar y pasar ese trance de posesión que puede tener la persona. Dale, ¿qué me tiene? Bueno, acá uno de exorcismos realizados aquí en Colombia. Bueno, este exorcismo es de una familia que estaba posesa y es una historia que mucha gente pudo conocer. La noticia de que doña Herminta y sus 4 hijas estaban poseídas por el demonio se regó como pólvora en este humilde barrio de Medellín. Clamo y reclamo su preciosísima sangre sobre mí, sobre este lugar, en el aire, en el agua, en el fuego, en los abismos y en la... Desesperada, la familia Lopera buscó al exorcista más famoso de la zona. Se trataba de Juan Martín Lozada, un ex seminarista que se presentaba como un experto en fenómenos paranormales. Los vecinos aseguraban que de una sola mirada Juan Martín era capaz de detectar la presencia del mal. Estamos aquí conversando. La situación era angustiosa. Las 4 niñas y su madre llevaban varios días sin probar alimento, insultando a quienes se les acercaban y maldiciendo crucifijos y Biblias. La supuesta expulsión del demonio duró más de 8 horas. Tengan valor que hay exorcismos que pueden durar hasta días. La primera en ser liberada de las garras del mal fue la madre. Sin embargo, el exorcista reclamó sus honorarios a la familia, que después de un gran esfuerzo logró reunir unos $200 para pagarle. Detrás de eso hay mucho dinero que él puede sacarle a las familias. Mientras tanto, en el barrio en donde se practicó el exorcismo, dicen que a pesar de la intervención del seminarista, las mujeres de la familia Lopera continúan con sus ataques y ahora nadie sabe si son víctimas de una presencia diabólica o de una enfermedad mental. La noticia de que doña Herminta y sus 4 hijas estaban poseídas por el demonio se regó como pólvora en este humilde barrio de Medellín. Clamo y reclamo su preciosísima sangre sobre mí, sobre este lugar, en el aire, en el agua, en el fuego, en los abismos. Familia Lopera continúan con sus ataques y ahora nadie sabe si son víctimas de una presencia diabólica o de una enfermedad. Bueno, que hay que tener claro, por ejemplo, ahí con este caso que estábamos presentando. Esta persona puede tener el don de la liberación, efectivamente. Lo que pasa es que lo que no se puede es cobrar. Cuando a usted le cobren por algo de Dios, pues realmente hay algo que no va a funcionar, hay algo que no se va a dar porque Dios ahí no va a obrar. Él con el don que tiene
pues obviamente logra alborotar e intenta sacar los demonios, pero pues una mala acción no puede corregir algo malo. Normalmente la persona que presta este servicio o que ayuda, digamos, no cobra. Hay unos misioneros que son personas dedicadas completamente a la oración y obviamente pues tienen que comer y vestirse y coger bus y todo esto. Cuando les preguntan cuánto es, la persona dice no, lo que me quiera dar, pero nunca le van a decir vale tanto. Nunca le van a decir vale tanto. Eso es importante que ustedes lo sepan. Cuando alguien llegue cobrando por una oración, por una liberación, no es de Dios. No es de Dios o no va a funcionar como Dios quisiera, porque en la misma palabra dice, el regalo de Dios no se puede cobrar. O sea, Él da el regalo para que yo lo ponga al servicio de los demás, no para que a mí me estén cobrando y para lucrarme de eso. Aló, buenas noches, Radio 1. Sí, gracias, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con José Porras. ¿Qué tal, José? Bienvenido a Miércoles Paranormal. Sí, gracias. Muy interesante el programa de ustedes. Y sí, lo que acaba de hacer los comentarios, sí, son muy acertados. De por sí, vamos a mirarlo bíblicamente, Judas, cuando estuvo con Jesucristo, él también tenía la facultad de hacer liberaciones, porque el Señor le había dado ese poder. Pero sin embargo, él tenía la espina o el espuelón del interés, ¿no? De la ambición. Y a pesar de que estaba cerca de Jesús, pues él siempre tuvo la intensidad de tener como dinero, como manejar, a pesar de que él era el que manejaba, era como el tesorero. Él fue como una parte más ambiciosa. Y en cuanto a las personas que hacen liberación, todo lo que se haga por Jesús, por Dios y en su palabra es lleno de amor. Hay personas que sí, lamentablemente, tienen ese don o llegan a tener ese don, pero se corrompen en el medio del ejercicio. De eso ya hay pruebas con varias personas, padres, monjas, seminaristas, personas de mucha oración, que llega el momento en que el Señor les da tanto que su ambición le pasa lo mismo que le pasó al famoso ángel Luzbel. Tenía tanto que quiso más. Y entonces eso es algo que se aleja de lo que es la palabra y el verdadero amor de Dios, porque en la palabra también dice que vayan 2 o 3 y lleven no más lo que necesiten, y cuando lleguen a una casa brinden la paz, que la paz del Señor es la paz que todos necesitamos en cuanto a la espiritualidad, en cuanto al alma, en cuanto al cuerpo. Y esa paz es la paz que mucha gente no la entiende, porque la paz no solamente es brindarla, sino darla. Y entonces muchas personas van a misa y no la viven. Por eso es que las personas, hay mucha gente que se llama católica. Para hablar antes de que se me vaya a adelantar, sí, para hablar de este tema, yo sí los quiero invitar a que escuchen el testimonio que vamos a presentar ahorita más adelante, que es el testimonio de Catalina Rivas, donde ella explica y cuenta exactamente qué es lo que sucede en la misa a nivel espiritual. Pero en lo que veníamos hablando, el tema de la cobradita, esto está en Mateo 10:7-15, y dice, se me revuelve el corazón, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Ahí está la explicación bíblica. El tema, sí señor. Bueno, voy a recibir otra llamada y le voy a contar pues qué trucos usa el demonio para ocultar su presencia en las personas poseídas. Buenas noches, Radio 1. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Claudia. Claudia, bienvenida a Noche de Miércoles Paranormal. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una preguntita. En Puesta hay una señora que dice que tiene dones de sanación, bueno, hay que yo quiero saber, o sea, qué hay de real, si hay personas que tienen dones, y la señora pues no vive acá, ella vive creo que en Medellín. Uh-huh. Y pues la señora, o sea, cuando la gente la frecuenta, ella pues dice que le ofrenden lo que salga del corazón de la persona, o sea, pues... Bueno, lo que hay que hacer en este caso es, hay que pedir mucho Espíritu Santo para que Dios le muestre a uno a través de esos mismos dones. Ahora, los dones no son exclusivos, los dones Dios los da a quien se los quiere dar y sí existen. Los dones son cualidades que el Señor le regala a una persona para desarrollar determinada actividad.
Por ejemplo, puede regalar el don de la evangelización, puede regalar el don de la oración, el don de la caridad, el don de la sanación, el don de la liberación, y es normalmente en personas que están orando y que le prestan ese servicio al Señor. El hecho de que cobren o no cobren, pues como decíamos antes y como lo leíamos en la lectura, en la palabra, en Mateo 7:10, dice que se debe dar gratis. Hay personas que se dedican también a esto, el Señor en alguna parte también en la palabra dice, pero no es que cobren, sino que reciben la ofrenda. Habría que ver la persona que viene de Medellín, pues si realmente tiene esos dones o no, pero normalmente pues yo lo que recomiendo es para estos casos hay que pedirle mucho a Dios que le muestre a uno si debe hacerlo o no debe hacerlo. Si uno lo hace con fe en el corazón, enseguida recibe la respuesta y tú sientes si debo ir o no debo ir. Ajá, bueno, muchas gracias. Bueno, listo, con mucho gusto. Bueno, le quiero contar. Me estaban preguntando aquí en el Face qué argucias, qué artimañas usa el demonio para ocultarse o para ocultar la presencia en una persona. Son dos las armas, las argucias que usa el demonio para no ser descubierto, dependiendo si son demonios clausi o aperti. Si es un demonio de los denominados clausi, pues va a tratar primero de ocultarse, de no manifestarse. Algunos pueden resistir sin manifestarse durante 5 minutos, incluso hasta más, es decir, que uno empieza a hacer oración y pasan 5 minutos y la persona nada de normal. Por eso sí es importante hablar con el supuesto poseso antes de bendecirlo, para ver si el caso es verosímil de posesión o no. Pues si la posesión parece verosímil, hay que insistir más tiempo en la oración de bendición. El demonio que es de los clausi, cuando no resiste más el poder de la oración, hace entrar en trance el poseso, el cual cierra los ojos y los pone en blanco bajo los párpados, pero sin moverse, sin llamar la atención. Y si el sacerdote, la persona que esté haciendo la oración, dejara de bendecirla y no le hubiera levantado los párpados, él volvería inmediatamente en sí, sin recordar absolutamente nada, y la persona quedaría engañada creyendo que no tiene nada. Ahora, si es un demonio de los aperti, haría justo lo contrario que lo que hemos dicho con los clausi, ¿no? Abre los ojos y dirá que lo que tiene es psicológico, se ríe de la persona, del sacerdote o del que esté orando mientras se hace la oración, va a preguntar que qué tontería está rezando, que si es que lo está tratando de convencer de que está poseído, pero curiosamente, cuando envuelva así, si el sacerdote o la persona que está orando le pregunta que por qué le había dicho esa cosa, verá que no se acuerda de nada. Cuando el sacerdote ora o la persona que hace la liberación ora por una persona para discernir si está posesa y comienza este comportamiento burlón, despreciativo, al terminar la oración se debe preguntar por qué le ha dicho lo otro o lo que haya dicho, porque en el espacio de tiempo en el que se ha orado sobre la persona, ese es un intervalo de tiempo en blanco que pasa completamente desapercibido para la persona que está posesa. Suele ser normal en este tipo de demonios que durante la oración para discernir, es decir, cuando se pide el Espíritu para que Dios muestre, la persona se ría de lo que se está haciendo, de lo que está haciendo el orante o el sacerdote, y después incluso le pide perdón, le dice perdón, pero es que me hace dar una risa usted, pero es que eso me parece una bobada, pero es que yo no tengo nada, y el poseso ya está en trance, habla con voz completamente normal, con gestos y reacciones que dan a entender que es ella, pero la persona de oración pues empieza a sospechar, empieza a sentir, además, como está orando en el nombre de Dios, el Señor también le deja ver que sí está poseso, ¿no? Muy bien, 8:43 a.m. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Sí, con quién hablamos? No, me reservo el nombre. Bueno, sí, señor, bienvenido. Gracias, muy amable. Es una pequeña historia que va a contar. Esto me sucedió en los Llanos Orientales. Estaba recién arriba de la servicio del año 1978 al 79. Resulta que yo tenía una novia que ella, los padres eran de los estudios astrales. Entonces ellos me invitaron que fuera a la reunión que ellos tenían, ¿cierto? De los estudios astrales. Allá invocaban espíritus, como era el de Simón Bolívar y otros, para sanidad.
Y yo no quise ir por allá porque no me gustaba eso. Yo yo qué voy a creer en esas cosas. Yo soy católico, ¿sí? Y yo pues no tengo esa parte para hacerlo. Y resulta que yo pues había cogido arroz, y para allá son kioscos, ¿cierto? Son kioscos, lo llaman realizar. Sí. Y entonces yo llené el saco, el kiosco llené de arroz, ¿sí? Porque para que no se me mojara. Y entonces yo me entré a la pieza a ir a dormir hacia el kiosco, y yo lo tranqué con un palo grueso y otro a travesaño, y para que no me tape ninguna de esa vaina. Yo tenía una radiolita que era una Silver de 4 pilitas. Y me puse a colocar música de las hermanas Calle, un long play que tenía. En un momento u otro, yo sentí que me abrieron la puerta. La abrieron y dije, señor, ¿qué fue esa cosa? Yo quedé aterrado y si alguien estaba alumbrado y no, pero que me abrió la puerta de esa vaina. Y cuando escucho que se me viene para encima de mí, y escuchaba que hacía, andaban por encima del arroz. Y yo alisto el puño, las dos manos para ponerle un tramojazo, ¿verdad? Y le estampó un tramojazo. Oye, me privó esa vaina. Me privó. Ajá. Bueno, pero yo no sé, en el momento, pues, yo hice mucha fuerza, yo le pedí a mi... Yo decía, Dios mío, y a mí eso se me quitó, ¿cierto? Sí. Al quitárseme eso, entonces yo fui a buscar la linterna a prenderla. ¿Qué? No me prendió. Y volteó a mirar hacia afuera, no, estaba ya cerrada la puerta. Pero imposible, estaba ahí aquí, porque me cerraron la puerta. Y yo miré que alguien se metió acá. Ahí venga, digo, y cuando estuve en esas, me pasó unos pelos aquí por lado de la cara. Por lado y lado me pasaban los pelos. ¿Sí? Y me puse todo grillo, ¿sí? Pero en ese me privó, esa vaina me privó. Y yo decía, bueno, para quitármelo, ¿sí? Y no era capaz. Bueno, en esas, yo me salgo para afuera. Cuando pasó por esa vaina, me salgo para afuera y veía el polo. Entonces, polo. Ya que veía el polo. Se me echó por la ventana, no, pero la ventana trancada, como no, y allí esa vaina, y cómo así. Es que no. Yo quité los 2 palos, me hice hacia afuera. Cuando ellos venían venían bajando. Y entonces llegó Polo, le dije, Polo, cuéntenme, ¿usted llegó por aquí? No, yo no llegaba por aquí. Le dije, mano, susto mi berraco, mano, me abrieron una puerta allí. Y dije, no, es que yo no vuelvo a dormir más, nunca más, mano, yo voy a dormir afuera. Y venga lo que me pasa a lo otro. Como al tercer día, yo me acostaba en una mesa con un colchoncito que tenía, así, una mesa. Oiga, va y me prende de las patas. Y me jalaban. Eso tampoco lo podía dormir anoche. Eso es la historia que quiero contar yo sobre ese. ¿Qué será esa cosa? Bueno, ¿cómo brujas? Pero ¿cómo se libró usted de eso? No, ven, digo, para librarme de eso, la realidad, yo me deprimí mucho a mi Diosito. Yo soy muy, por decir, yo le pido mucho a mi Padre Celestial y está bien Santísima, que me ampare de todos los males y peligros. Toda mi vida, siempre cuando comienzo un trabajo, yo tengo mi oración para ellos, ¿sí? Más que todo me gusta el Padre Nuestro, la Ave María, ¿sí? Y a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, y no, nunca más eso, y eso es otro caso. Más, luego, entre 8 días, te voy a contar otro caso que me pasó a mí. ¿Listo? Bueno. Bien, señor. Ok. Bueno. Listo, vale. Muchas gracias por la participación. Bueno, muy bien. Estas presencias, por ejemplo, el aleteo, cuando uno escucha el aleteo, cuando uno escucha y siente la presencia... ¿Brujas? Pues, sí, brujas. Pero por muy bruja que sea, por muy demonio que sea, por muy espíritu que sea, desde que usted empiece a orar, no va a poder ganar. ¿Se presentan con qué? ¿Una especie de chulo? Como... Normalmente usted oye pájaros volando y oye el aleteo y suena, pasa... Sí. Usted lo sabe qué pasa. Y lo otro que siente la persona es ese frío penetrante que queda quieta y cuando de pronto ya queda... que la lengua se le vuelve una pelota, un nudo, y la persona no se puede ni siquiera voltear, o siente que lo cogen acá del cuello, como que lo están ahorcando y como que no es capaz de... ¿no? Pero empieza a orar, entonces usted empieza a reprender con la sangre de Cristo y dice en el nombre de Dios Todopoderoso, yo lo ato y lo encadeno a los pies de la cruz. Y ahí queda listo. Ya no puede hacer nada.
pida la presencia de San Miguel Arcángel, de una. San Miguel Arcángel, protégeme. Run, llega San Miguel y hasta luego. Qué bueno. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Jaime Barragán. Jaime, don Jaime, ¿de qué barrio? Sí, aquí de Poblado. El Poblado Girón. Muy buenas noches, bienvenido a Miércoles Paranormal, cuéntenos. No, que sí estoy escuchando el programa, sino que para participar en el programa y para saberlo del año 2014 sobre el zodiaco, ¿cómo se puede? Sobre el zodiaco, bueno, aquí, no, pues primero zodiaco nada. No somos esotéricos. No, aquí esoterismo nada. Aquí tratamos es de contar y de... Bueno, ¿por qué creen el zodiaco, por ejemplo? ¿Qué quieres saber del zodiaco? No, de todas maneras es muy bueno saber uno de pronto algo bueno que le pueda pasar a uno, no sabe. Mire, yo le voy a decir algo y se lo voy a decir de corazón. Sí, señor. Lo del zodiaco, normalmente lo que usted lee en cualquier parte de su signo, sí, es carreta. Sí, señor. Porque es alguien al que le ponen esa sección y que tiene que hacer. Cuando ya es una persona que ha estudiado astrología, lo que pasa es que las personas que nacen bajo determinadas condiciones tienen determinadas características de comportamiento que los asemejan. Entonces, dicen, por ejemplo, el sagitariano es noble, es aventurero, es libre, es no sé qué, y, sí, claro. y son determinados comportamientos que tienen las personas que han nacido bajo ese, digamos, que bajo ese signo. Pero realmente cuando usted lee el horóscopo por saber qué le pasa, pues primero está dejando de confiar en Dios, porque Dios es el que le va a traer a usted todas las cosas buenas. Segundo, está usted queriendo saber sobre lo que viene para su vida, y eso es adivinación. Y tercero, pues va a estar siempre engañado, porque lo que buscan los lectores, o los que escriben mejor el horóscopo, es tener cada vez más lectores o más televidentes que puedan estar ahí pegados a eso, a decir, ay, sí me pasó, ay, sí me va a pasar, ay, no sé qué. De verdad. Y realmente cuando usted entregue cuentas es cuando va a lamentar el haber creído mucho más en este tipo de adivinación que en realmente lo que son las cosas de Dios, ¿no? Yo se lo digo porque yo conocí mucha gente en Bogotá que trabajaba en eso, haciendo horóscopos y era, bueno, ¿y hoy qué digo? ¿Hoy qué escribo para mañana? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, sí, porque por decir algo, si sacan 10 revistas, en las 10 revistas está el horóscopo y todas las que uno lee son diferentes. Le voy a decir una cosa, ¿usted cree que Dios, con todo lo que sabe y maneja, no sabe exactamente usted qué necesita? Claro, Dios sí sabe. Lo que pasa es que en medio de su sabiduría, Él le da a uno las cosas en el momento justo. No cuando yo las quiera, porque yo siempre malverso las cosas, sino que pues la sabiduría de Dios es tan infinita que Él me las da en el momento en el que yo realmente las puedo necesitar, las puedo aprovechar o las puedo disfrutar. Antes no, después sí, tampoco. Sí, entonces, pues amigo, yo sí le aconsejo eso. Bueno, tener cuidado en eso. Sí, señor. Listo. Bueno, vale, un abrazo. Muchas gracias, muy Listo. amables. Bueno, muy bien. Continuamos hablando de demonología. ¿Cómo? Ve, aquí Sandra me pasa aquí la cita bíblica. Mire, Lucas 3, 22, 28 dice, del Hades para consultar al adivino. Bueno, lo que no la encuentro, privados de la visión de Dios. Mateo 7, 23. 7:23 habla de los castigos del infierno en las personas que creen en esto. Los condenados están privados de la visión de Dios. Muy bien. Vamos a seguir hablando de demonología y de presencias demoníacas. Se estarán preguntando ustedes cuáles son los demonios ocultos. Hay unos demonios que se llaman los abditi. ¿Qué? Abditi. Eso es una palabra en italiano. Los ABDIT. Abditi. Bambino. O los ocultos, que son los que se esconden en el interior de la persona sin manifestarse de ningún modo. La persona pues sí nota un cambio en su vida, siente cosas extrañas que le hacen sospechar que hay una fuerza externa pues que ha entrado en ella, incluso hasta puede experimentar fenómenos preternaturales, pero para su desgracia cuando el sacerdote ora, el demonio resiste y no da ningún signo de estar ahí.
En esos casos, el que tiene ese tipo de demonio, lo que ha de hacer es orar mucho, el mismo proceso durante semanas o meses. La oración en general, pues, no hace falta ninguna en concreto, ni tampoco necesaria una oración específica contra el demonio, pero sí basta con que cada día, pues, ore un rosario, esté en Eucaristía y hable con Dios un rato. La oración terminará por ayudarle a expulsar ese demonio. Vamos a escuchar ahorita más adelante, pues, todo lo que fue el exorcismo de una persona, de una dama, mujer en México. Sí. En México. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bueno, ¿de qué parte se comunica? De Florida Blanca. Bueno, bienvenido. ¿Qué le podemos ayudar? Su inquietud, su experiencia paranormal. La verdad, soy una persona bastante fanática de las cosas paranormales. Sí, señor. Sí, siempre he sido muy abierto a estos temas, ¿no? Resulta que hace más o menos unos 3 meses me pasó algo que me sorprendió mucho. Yo estaba en mi habitación, yo vivo en una habitación alquilada y estaba durmiendo, normal, boca abajo. De repente yo sentí que algo me cayó en la espalda. A lo que yo sentí que algo me cayó en la espalda, yo traté como de moverme, de voltearme, pero eso me hacía presión. No lo dejaba voltear. Duro hacia abajo. Y entonces yo dije, empecé, sangre de Cristo, protégeme, sangre de Cristo, y a tratar de voltearme hasta que me pude voltear, cuando yo sentí en mis piernas como la presencia de otra persona, ¿sí? Como de otro ser. Y yo empecé a tirar como patas, ¿sí? Esa fase de ese. Y a darle como a esa entidad que había, y de repente con mi mano derecha sentí que cogí algo como si estuviera cogiendo a alguien del cuello, sosteniéndolo duro, pero con una fuerza increíble, y siempre manteniendo oración, ¿sí? Sangre de Cristo, ayúdeme. Y yo sentía como si me fueran a llevar, ¿sí? Y bueno, eso pasó un cierto tiempo hasta que yo yo casi no podía hablar, la lengua como que se me trababa y casi no podía hablar, hasta que me pude liberar. Sentí que me liberé, yo, uy, Señor, gracias. Y yo me asomé por la ventana y yo vi un gato en mi ventana. Luego me desplacé hacia el baño, entré al baño y salí, me senté en la cama, me acosté nuevamente y volvió y me pasó lo mismo, ¿sí? Sentí otra vez la presencia encima mío pero ya esta vez ya yo no podía hablar. Mi boca estaba completamente cerrada y yo haciendo fuerza, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Protégeme, ayúdeme. Y de repente volví y me desperté. Y cuando me desperté estaba, como con la cara como llena de babas, de lo mismo que no podía hablar. Y yo me senté en la cama y yo salí a la ventana nuevamente y volví a ver el gato en mi ventana. Entonces fue algo bastante extraño que me ocurrió y pues quería compartirlo con ustedes. Ok. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace más o menos unos 4 o 5 meses. ¿Y ha vuelto a sentir esa sensación paranormal? No, pero anteriormente en mi vida han pasado muchas cosas algo similares. Siempre sentí, una vez también estaba durmiendo boca arriba en ese caso y sentí que algo me cayó encima, en el pecho, ¿sí? Sí. ¿En horas de la noche más que todo? Sí, siempre es en la madrugada. Ya. Y yo esa vez, yo siempre que me pasa eso, yo, sangre de Cristo, protégeme, Señor. Hay que hacer una oración más fuerte, hay que hacer una oración de sellamiento, hay que buscar que usted esté limpio, hay que buscar la oración ante el Santísimo, hay que buscar la confesión, hay que buscar la Eucaristía y hay que buscar una oración de sellamiento. Use las medallas de San Benito, las manda a bendecir, las coloca una en cada esquina de su casa o en cada esquina de esa habitación donde usted vive y pida la presencia continua de San Miguel y ore por las almas que estén perdidas o por las almas que están ahí molestando y verá que eso va a disminuir y desaparece. Y es que eso me ha pasado y no siempre yo he vivido en varias partes, ¿sí? Y siempre... Sí puede ser entonces, a veces puede ser cuando usted cambia de domicilio y sigue el tema, entonces puede ser un espíritu, un alma que se apegó a usted por algo. Entonces, al ofrecer usted esa oración para que esa alma esté en paz, pues obviamente ya va a dejar de perseguirlo, va a dejar el apego y hay que interceder ante Dios para que, si es la voluntad del Padre, pues le dé el paso
a esa alma, como a ese descanso que necesita. Okay. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vale, con mucho gusto. Qué buen programa, felicitaciones. Gracias, muy amable. Son las 9 de la noche, un minuto. En miércoles paranormal, Jongo, DJ, Fercho FM acompañándoles. Vamos a hablar de todo este tema de la demonología, porque es que todo esto existe, todo esto está, todo esto se palpa. Que va ligado a los exorcismos. Claro, si el demonio sabe que poseer a alguien supone el riesgo de que al final esa posesión produzca bienes mayores para el alma de la persona, entonces ¿por qué la posee? Indudablemente al demonio le resultaría más conveniente no poseer a nadie, pero posee por la única y simple razón de hacer sufrir. Él busca hacer sufrir y en la posesión puede hacerlo de un modo directo. La posesión a lo largo o a largo plazo supone un perjuicio para los planes del maligno, pues se descubre a sí mismo, pero a corto plazo obtiene el sufrimiento de la persona y el demonio no se resiste a obtener algo seguro aquí y ahora. Lo que se ha dicho antes acerca de por qué el demonio se resistió a tentar al Hijo de Dios es igualmente válido para esta materia. Resistir la tentación requiere virtud y no podemos pedir virtud al demonio. Vamos a recibir una llamada más y vamos a escuchar este exorcismo de una mujer en México, donde participa un sacerdote católico y donde pues apreciamos cómo es que el demonio opera sobre la persona. Repito, no sobre el alma y la voluntad, no sobre el alma, sino sobre la persona, sobre el cuerpo. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Habla con Rocío. Rocío, ¿me regalas 5 volumen, por favor? Bueno, bienvenida a Miércoles Paranormal. Lo que pasa es que cuando yo estuve en Villavicencio, hace como 3 años ya, yo estuve por allá y a mí siempre cuando yo estaba acostada, demoré así como mucho rato y cuando yo me acostaba a dormir, yo sentía que me jalaban y muchas veces sentía cuando alguien llegaba y sentí como cuando alguien llega y me empezaba a acariciar la cara y me tiraba como siempre a buscarme y yo siempre decía la sangre de Cristo tiene poder, pero y siempre me decía mi nombre, nunca le llegué a entender lo que me decía, pero siempre me decía mi nombre, me decía Rocío. Y la última vez que me pasó eso, me pasó en Bogotá, que yo miré una persona totalmente, como a las 12 de la noche me paré porque, no podía dejar tranquila y yo sentía que llegaba siempre a molestarme, me aruñaba la espalda y era algo tenaz y yo así, me da como pena. No, tranquila. Y me paré como a las 12 de la noche yo quería mirar qué era y yo miro un hombre vestido negro y eso tenía los ojos rojos. Y yo cuando vi eso, yo no pude, yo lo quedé mirando, pero tampoco quedé muda y me miraba y yo empecé a ir a la iglesia. Yo soy muy cristiana y para mí primero Dios, no hay un día que yo le doy gracias a Dios por todo, por trabajo, por mi familia, por las personas que tengo a mi alrededor y los pastores me empezaron a orar y bueno, gracias a Dios a mí lo que tenía pues se me alejó, pero también, la última vez que me pasó eso, también vi un pájaro negro, pero siempre me molestaba, yo lo sentía cuando me llegaba a siempre molestarme y no me dejaba tranquila, pero gracias a Dios se me apartó lo que tenía, entonces yo siempre quedé como que con esa, ¿qué sería eso? Ya. Eso es su inquietud. Sí, mi inquietud. Bueno, esa presencia, normalmente es lo que yo te digo, ¿no? A veces, pues, si son espíritus malos, a veces son almas que están perdidas, que están buscando oración, y pues, normalmente, para estos casos, mire, siempre que pase, usted ore, invoque la presencia de Dios, invoque la sangre de Cristo, invoque a San Miguel, invoque la presencia de la Virgen María, y muy rápido usted va a dar cuenta que se va a dar libre de ese caso. Lo que hay es que hacer a veces oración continua para buscar pues esa protección y tratar de que no se apeguen ahí al sitio o no se apeguen a la persona. Pero la oración siempre es la solución a este tipo de situaciones.
Sí, bueno, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Mucho gusto. Estamos en Miércoles Paranormal, son las 9 de la noche, 7 minutos. Vamos a escuchar esta historia de un exorcismo en México. Ahí te darás cuenta que hay unas cámaras de televisión, hay 2, 3 cámaras de televisión, ahí estamos nosotros perfectamente identificados con playeras de cazafantasmas, hay otra cámara de televisión, ahí te darás cuenta también que la recámara estaba llena de cruces que había puesto la familia. Ahí se metieron algunos aparatos para detectar algún tipo de cosas extrañas, alteración de los campos electromagnéticos. Cuando mandé a apagar la luz era para tomar las lecturas más exactas. Según la familia decían que ella entraba en posesión siempre a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana se dio la posesión tal como se dijo. Mandé traer este padre sacerdote que es católico y a su vez te das cuenta que en la parte más profunda estaban su sotana. La muchacha entró en posesión, la puse frente a un espejo, quería estudiar sus reacciones. Ella no se reconocía, escúchate. Seas quien seas, en el nombre de Cristo Jesús, sal de ella y vete a la cruz de Jesucristo el Señor. Vete fuera, vete, no te pertenece esta criatura. Mamá, te encargo, mamá, te encargo. Michelle es un prohibido de Dios, Señor, fuera de aquí, fuera de aquí. A ver, abre tu boca. María, Eso no es cierto. Tú sabes que no es cierto. María, no te vas a cruzar, no puedes hacerte, salte de ahí. En nombre de Cristo, salte de aquí. Y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos a ti. ¡Cállate! Ve la forma en cómo se inflama la garganta, como si estuvieran poniéndosele unos dedos encima. Ahí las instrucciones las llevaba el padre. Estaba yo fungiendo en ese momento simplemente como un observador. La madre de ella le decía: no te la vas a llevar, aparentemente a ese ser. Ahí puedes escucharla. Después de que sale ella, en ese momento quiero que observes la cara de lo que llega a suceder con otro de mis investigadores. Ese es el momento en que cae al suelo. Aparentemente lo que estaba dentro del cuerpo de ella brincó a lo que era otro de mis investigadores. A esta mujer que tú estás viendo aquí la trajimos de Cuba. Esa mujer hace una liberación. Las instrucciones que yo le di era que lo atacara, lo desconcentrara. Ve ese momento en el que ella empieza a llamar a diferentes personas. O sea, esto es interesante porque ella ya había estado en problemas psiquiátricos. Ella había estado internada en un hospital psiquiátrico. Aquí puedes ver el momento en que empieza la situación todavía a estar más grave. A la hora que se le pone la vela, se le pide que regrese al lugar de origen. Sale una sustancia de su boca. La posesión, como te vuelvo a decir, la pidió la madre, la pidió la familia. Esa sustancia que sale de la boca se conoce como ectoplasma. Es cuando puede haber una posesión, cuando hay una persona que tiene aparentemente la energía de otro ser dentro del cuerpo. También dentro de esto que estás tú viendo hay algo que se conoce como ideoplastía. La ideoplastía es una gran cantidad de imágenes que muchas veces llegamos a tener guardadas en el cerebro. La ideoplastía sale cuando el cerebro está cansado. Quiere decir que en ese momento el cerebro ya está cansado, en ese momento empieza a soltar imágenes que físicamente tú puedes ver parada una persona, pero no es que esté parada, es que en ese momento lo que sucede es que la ideoplastía sale a relucir. ¿Por qué te estoy mencionando la ideoplastía? Ahorita te voy a hacer el porqué. En este momento te voy a decir el porqué. Ese es el momento que se supone que se está haciendo la liberación
de esta mujer. Cierra tus ojos, para allá. Cuando están terminando de la liberación, esa mujer que habíamos traído de Cuba hizo como que envolvió al ser en un trapo que previamente estaba bendecido. Después lo sacó al patio para quemarlo. Ahí le puso agua bendita y en el momento en que le puso agua bendita al fuego, explotó. Es el momento que yo te comentaba. Ahí el ser se supone que ya está atrapado, según lo que comenta esta mujer. Ahí está. Ahora, quiero que veas tú la reacción cuando se le avienta el agua bendita. En ese momento es una explosión. Ahí es el momento justo. Ve nada más. Esto tan llamó mi atención. ¿Y por qué te comento la ideoplastia? Porque pudimos grabar unas figuras muy extrañas. Quiero que observes estas figuras que se grabaron en el momento de la explosión. Lo primero que vas a ver aquí es como si fuera el perfil de un caballo, como si algo lo estuviera montando. Lo voy a ampliar para que lo puedas ver mejor. Ahí inclusive se ve el ojo y parte del hocico. Hay otra cosa aquí como que parece como si fuera una cabeza. Ahí se nota la nariz, ahí se notan inclusive los ojos y los dientes. Ahí lo puedes observar. Y ahorita vas a ver otro cráneo muy interesante porque ahí se ven los ojos y la mueca como si alguien estuviera sonriendo. Ahí lo puedes observar mejor. Bueno, ahí está. ¿Cómo vio? Entonces, pues lo presentamos para que ustedes se den cuenta que es que las posesiones y todas estas cosas existen. Mire, la persona que le gusta tomar seguido, que se embriaga, está poseída. Claro. No es que me guste el trago, no es que yo esté de parranda, no es que yo... No, es que está posesa, es que tiene un espíritu que lo hace, que le despierta el gusto por el trago, porque es que el trago afecta al cuerpo, afecta el comportamiento, afecta... Bueno, y todo este tipo de situaciones que agreden el cuerpo, el comportamiento, pues son posesiones. Igual los fumadores. El fumador. Los adictos a la marihuana, drogas. Exactamente, el drogadicto, bueno, el adicto al sexo, el adicto a, bueno, todo este tipo de comportamientos, los comportamientos delictivos. Voy a preguntar una cosita, de pronto la persona que, no sé, siempre esa necesidad como de robar, de, no sé, algún demonio ahí también en eso de, no sé, los ladrones, digamos. Ahí opera el libre albedrío, pero cuando yo dejo y cuando yo empiezo a creer que es normal, claro, yo estoy abriendo... Hay gente que roba como por diversión. Como yo estoy abriendo espacios para que algo malo esté en mí, que me incita a esa conducta. No robar es uno de los mandamientos. Sí. Entonces hay una legión, hay una fuerza que me empuja pues a esto, ¿no? O también esas personas que siempre buscan tumbar al otro, estafarlo, de una manera hacerle el mal. Sí. Para todas estas situaciones que hemos venido nombrando, cuando usted pues definitivamente vea estas situaciones, estas características, estos comportamientos, pues es urgentísimo buscar la ayuda pues del sacerdote que pueda hacer el exorcismo, o del laico, la persona que usted conozca que le pueda ayudar a hacer esta liberación, ¿no? Buenas noches. Sí, gracias, muy buenas noches, para de nuevo colaborar con este excelente programa. Sí. Mira, en lo que yo tengo experiencia en cuanto a exorcismo, que he estado varias veces presente, una de las cosas del exorcismo es que debe estar tanto la persona, lógico, afectada, como el que va a hacer el exorcismo. Si va alguien a colaborar, tiene que ser una persona que ya esté muy capacitada para eso. No es bueno que estén familiares, porque resulta que a veces que la persona que está poseída toma una actitud como de niño y empieza a llorar. Depende. Empieza a decir cosas como... Mire, en esto depende, porque es que a veces en la situación de liberación se crean unos vacíos, es decir, hay momentos donde la persona, por la misma situación de exorcismo que se está viviendo, siente como ese agobio y vuelve en sí un momentico y quiere como salirse de esa situación porque es algo que la está marcando mucho y siempre normalmente busca a la mamá. Obviamente, pues la persona tiene que estar preparada, tiene que estar sabiendo pues lo que va a suceder,
¿no? El peligro de las personas contaminadas, pues es ese, que se puede terminar de contaminar, pero normalmente, pues sí. Ahora, hay casos en que la fuerza de la persona es tan descomunal que hay que tener ayuda para que tengan al mismo poseso, porque si no, lo coge el poseso y le dan la cabeza al que está haciendo el exorcismo. Por ahí, sí, porque tienen una fuerza impresionante y a veces hay que buscar pues la ayuda para que los puedan sostener y poder aplicar, por ejemplo, los sacramentales, como el aceite, como el agua bendita, como la sal exorcizada. Entonces, pues a veces sí se hace necesaria la presencia de otras personas que acompañan en esta labor. Sí, pero lo menos que es bueno es que esté familiares, porque resultan las veces que yo he estado, si no empieza a llorar o a pedirle ayuda a los papás y hacer que los papás lleguen en un momento en que ya no quieran seguir el proceso. Por eso, lo que pasa es que, mire, la persona que hace la liberación debe explicar. Yo a veces cuando voy a hacerlo, incluso hace poquito que estuvimos con Lucho haciendo una liberación, la muchacha empezaba a llorar y a decir, mamá, y yo le miraba la cara a la mamá y lo primero que le dije fue, no le crean, porque no es ella. Entonces, sobre la marcha hay que ir ilustrando a la gente, porque tampoco pues hay que permitir que llegue pues mucha cantidad de personas para que se vuelva eso, digamos, un show ahí, sí. Y eso pues sí no debe ser. Puede tomar fotos o filmar, nada. Sí, pero por ejemplo, en esa liberación, el padrastro de la muchacha y Lucho la tenían entre ambos y no eran capaces. O sea, la pelada daba vueltas y los hacía girar a ellos en el piso y le parecían trompos. Entonces, a veces sí se hace necesaria la presencia de personas y de... ¿sí? Y lo otro que también ha pasado en las liberaciones es que mientras está haciendo la oración, porque lo he estado con personas que saben, como también con personas que no saben mucho. Una de esas equivocaciones que yo vi es que la persona entró en charla con el demonio, y esa es una de las cosas que no se debe hacer, preguntar quién es, qué quiere, qué viene. Depende, porque, o sea, es que mire, todo tiene un orden. Ahora, rituales para exorcismos hay, y la iglesia los tiene, pero normalmente cuando el exorcismo lo hace un laico, o sea, el laico debe estar obrando todo el tiempo en el nombre de Dios. La fe de la persona que hace esta liberación debe ser infinitamente grande, y el abandono al Espíritu Santo debe ser también absoluto. Entonces todos los casos no son iguales, pero cuando se da esto, el Espíritu Santo muestra qué se debe hacer. Yo en muchas oportunidades he preguntado quién es, qué hace y por qué. En uno de los manuales de demonología, incluso el que estábamos hablando ahorita, del padre José Antonio Forte, él dice, por ejemplo, que el sacerdote debe preguntar para empezar a atar cabos y saber qué tipo de presencia es la que está en esa persona, para tratar de identificar, para poder hacerlo, para identificar si es una legión. Yo he tenido oportunidades donde he llegado a hacer liberaciones y el mismo poseso, ya con otra voz, me dice mi nombre. Sí, pero perdón un momentico. Me dice mi nombre. Por ejemplo, en una donde estuvimos, ya llevo 3 donde me dice el nombre, pero una de esas me decía, Ferchito, no vamos a salir. Y yo le pregunté, ¿cuántos son? 7, y ahora somos más, 8. Entonces, cuando usted está orando y cuando usted está lleno de Espíritu Santo, entiende y Dios le va mostrando qué se debe hacer. Porque la oración del laico es tan comprometida con la del sacerdote. Lo que pasa es que el sacerdote, por su ministerio, tiene obviamente toda la fuerza del poder. Es decir, el sacerdote simplemente coloca la estola y el diablo se alborota. El laico tiene que hacer una oración mucho más perseverante, mucho más fuerte, mucho más llena de Espíritu Santo para poder ayudar en esta liberación. Ahora, estas liberaciones se deben hacer cuando sea un caso extremo, es decir, cuando se dé la urgencia y la persona no haya encontrado el auxilio del sacerdote, ¿no? Sí, porque es que a veces los mismos sacerdotes pues no comulgan mucho con eso, entonces les toca los laicos comprometidos o ya sacerdotes que ya han tenido experiencia
en eso. Y es que, a ver, cuando se está haciendo el exorcismo, han pasado muchas cosas que distraen. Pongamos, bueno, cuando están los familiares, la persona empieza a llorar, empieza a pedir el auxilio de los papás, que no hagan eso, que la están maltratando. Cuando ya hay personas más serias, más comprometidas con eso, nos ha pasado que se prenden las lavadoras, que se prenden los aparatos, empiezan a haber sonidos, empiezan a ver como para distraer, para interrumpir. Otra oportunidad que tuve también de participar en una liberación, comprendí una cosa que era como una historia, ¿no? Se hablaba de las sirenas que cantaban en el mar y atrapaban los marineros y se perdían. Y resulta que ese día comprobé que eso era como una historia cierta. Resulta que la niña que estaba poseída empezó a cantar una canción tarareada, ¿sí? Una canción extraña, y en el momento en que estaban haciendo la oración, que eran dos personas que saben bastante de eso, con la canción, era una canción, si vamos a hablar bien, una canción extraña, pero que como que le encantaba a uno, como que lo distraía, y entonces tocó pedirle que se enmudeciera porque estaba distrayendo a las personas. Entonces, es que eso se debe hacer. Miren, normalmente cuando el demonio empieza a hablar, usted en el nombre de Dios debe ordenarle que se calle. Primero, para que no empiece a orar en sus lenguas, para que no empiece a distraerlo, o para que no empiece a lanzar pues blasfemas y todo esto. Y lo otro es el engaño, que ya dicen ya. Sí, pero bueno, sí. Que ya están curadas. Y entonces la persona que estaba a cargo de la liberación dije, bueno, dígame el Padre Nuestro. Y apenas le dijo, dígame el Padre Nuestro, volví y se reveló otra vez. O sea, el engaño. En ese momento ella pretendió engañar a las personas. Ya estaba liberada. En cuanto a cosas extrañas que me han pasado a mí, yo viví en una casa de la Concordia, una casa muy bonita, pero decían que esa casa había sido como un bar, una cantina, algo así, donde llegaban los caballos, los muleros y todo, y entonces ahí tal vez hubieron cosas extrañas. En todo caso, a todo el mundo asustaban, le tiraban los pies, veían un gato gigante, trajeron un padre, y entonces se echó agua bendita, y entonces resultó que las huellas se veían era por los muebles o por las paredes. Y yo pues, que era el de la casa, pues que era un poquito más de fe, que hacía rosarios, iba a misa y todo, a mí yo nunca me asustaba. Yo veía era un gato pequeñito en los sueños, mientras todo el mundo veía un gato grandote que se agigantaba y que quería como devorarlos. Y eso es lo que yo quiero decir, que las personas, si se comprometieran más con la oración, con la misa, con cargar un crucifijo bendecido, ojalá que fuera de madera, con hacer más oración, con aprenderse en oraciones más de San Miguel Arcángel, oraciones al Espíritu Santo, oraciones a las tres divinas personas, no serían tan acosados. Mira, es que con el hecho de que todos no olvidáramos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no pasaría absolutamente nada de eso. Y eso es suficientemente claro. Bueno, muy bien. Son las 9 de la noche, 25 minutos, 9:25, estamos en Paranormal. Vamos a recibir unas llamadas antes de irnos ya con el segundo capítulo, el segundo tema de esta noche, que es lo que sucede realmente en la Santa Misa, en un testimonio de Catalina Rivas, una mujer que tuvo la oportunidad de ver espiritualmente lo que sucede en la Santa Misa. Yo quiero invitar a que todos escuchemos muy bien este testimonio, especialmente pues los católicos, aunque las personas de otras religiones pues lo pueden aplicar de pronto para sus cultos, porque es diferente cuando uno va por ir a cuando va realmente con ese espíritu intentando saber, con ese espíritu abierto, intentando y deseando que Dios sea el que obre. Esto normalmente este testimonio pues va más direccionado a la Santa Misa, porque es que la mayoría vamos a misa, vamos es pensando en todo lo que no debemos pensar, menos en lo que es la Santa Misa. Por eso hemos querido traer este testimonio de Catalina Rivas, una mujer de oración a la cual pues se le dio esta visión de lo que sucede en la Santa Misa, y lo vamos a ver después de algunas llamadas que recibamos al 652-4030, 652-4030. 9 de la noche, 29 minutos ya. Hemos querido mostrar, Jongo, con esta primera parte del programa de hoy, pues que la posesión demoníaca existe, que la demonología es tal cual existe, que forma parte de nuestro mundo, que lamentablemente la mayoría de las... Mire, ayer me decía alguien, ay, pero es que el programa de ustedes no era como al comienzo, que ya no asustan, es mejor el de la Mega, que ya sí asustan, que no. Yo le decía,
Si usted supiera realmente lo que pasa en el otro programa, no porque sea nada, porque son hermanos nuestros, no lo escucharía. Repito, de lo que trae o sea, qué de gracioso y qué de atractivo puede tener, por ejemplo, lo que pasó. A mí me gustaría saber qué pasó con este muchacho que quedó con ese tema alborotado, con todos los demonios que alborotaron. Sí. ¿Qué pasa con ese muchacho? Todo el mundo se fue, la gente apaga el radio, ellos se van para Bogotá, y ¿qué pasa con esa persona? O sea, ahora, si en el país, porque este programa es a nivel nacional, si en el país la gente supiera cuántas personas o a cuántas personas en la noche, en el desarrollo de ese programa, asustan, sienten presencias, llegan a molestarlos, quedan con posesión, quedan con infestaciones, seguramente no lo harían. Porque es que hay que saber exactamente por qué se hacen las cosas y para qué se hacen las cosas. Entonces este no es un programa, este que hacemos acá, no es un programa para infundirle miedo a la gente, sino es más bien para que tratemos de conocer lo que realmente pasa, que a veces no conocemos, que se vuelve paranormal, como el mundo espiritual, como el mundo de los demonios, como todo este tipo de cosas que suceden y que a veces nosotros no le damos la importancia necesaria. Buenas noches, Radio 1. Buenas noches, Radio 1, ¿cómo están? Sí, ¿con quién hablamos? Con Jesús Antonio de Puerto Berrío. Sí, señor, bienvenido. Uy, desde Puerto Berrío. Buenas noches, bienvenido a Miércoles Paranormal. Oiga, por ejemplo, cuando uno siente como nervios, sospecha a qué se deberá, un espíritu o algo, ¿qué era? Sí, cuando la persona siente, mire, cuando uno siente, todo lo que produce miedo no es de Dios. Lo que a usted le produce paz, le produce tranquilidad, son cosas de Dios. Entonces, usted entra a algún sitio o usted está parado en algún lado, de pronto siente un miedo como si tuviera algo, como si algo estuviera por ahí, y usted siente ese escalofrío tan terrible y le empieza ese susto. Ahí lo que hay que hacer es encomendarse. Hay muchas formas de protegerse. Se puede proteger con la sangre de Cristo, se puede proteger con la invocación a San Miguel Arcángel, se puede invocar pidiéndole a Dios, puede invocar con la presencia de la Santísima Virgen María. En fin, cualquier oración que usted haga de corazón la puede invocar en ese momento. Es más, si usted carga una camándula, rosario, usted lo puede hacer, y yo le invito a la gente que lo haga con fe. Usted la saca y en el nombre de Dios todo lo que no sea tuyo queda atado al poder del Santo Rosario, y sin ningún poder sobre mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y verán qué pasa de uno. Y cuando uno cree, por ejemplo, en las ánimas, que uno se siente protegido. Las ánimas, lo que pasa es que son las ánimas son las almas del purgatorio, porque es que las ánimas son se tienden a confundir con aquellos almas que están en pena para un lado y para otro. Entonces, la gracia de la oración de intercesión por las almas del purgatorio, es más, yo de pronto, si quiero hablo ahorita, yo vengo más tarde, de las almas del purgatorio, o hablamos en el próximo programa, de la intercesión de las almas y de la importancia de las almas del purgatorio, pues es porque ellas por sí mismas no pueden orar, pero la oración de intercesión por ellas ayuda a que esas almas acorten sus penas de purga en el purgatorio. Dice la Virgen María en un mensaje que todas las almas por las que usted ore cuando usted muere y necesite oración son las que van a ayudarlo, van a orar por usted. Entonces es una oración muy sana, es una oración muy bonita, porque es una oración de humildad donde mi intercesión, donde mi desprendimiento, el de mis problemas, el de mis necesidades, el de mis agobios pasa a un segundo plano para ofrecer esa oración de corazón por el descanso de personas que ya no están y que yo ni siquiera conozco. Entonces es una oración muy bonita que claro que la puede hacer y la puede seguir haciendo. Y además puede sumar la oración por las almas que están en pena, que son las que quedan atoradas, que quedan como perdidas, que son las que generalmente uno cree que lo asustan, que se le aparecen, que etcétera, 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 pero pues son manifestaciones porque están ahí atascadas y pues no pueden encontrar su paso a donde tienen que seguir, ¿ve? Ajá, bueno, muchas gracias, muy listo, amable. Gracias, con mucho gusto, un abrazo a toda la gente de Puerto Berrío, hermano. Listo, mijo, no llamo a muchos paisanos, listo, mijo. De Catalina Ríos, un testimonio muy hermoso de la Santa Misa, para que, pues ojalá la mayoría de personas que lo estén escuchando tomemos la conciencia. Mire, yo cuando lo leí, porque yo ni siquiera lo escuché, yo lo leí, le voy a contar, y eso fue hace como 2 años y medio, a partir de ese día, la misa dejó de ser misa, pasó a ser la Eucaristía.
la Santa Eucaristía, porque entendí y comprendí todo lo que pasaba. Entendí cómo me debo preparar, entendí que cuando me da sueño es porque el demonio es el que está ahí atacándome y me hace perder la oración más perfecta que puede haber, que es la Santa Eucaristía. Después de este testimonio de Catalina Rivas estaremos pasando también las oraciones del disco de Lucho que hemos estado regalando el día de hoy, reflexiones muy especiales también. Vamos a presentar una oración que hizo Lucho, porque estas reflexiones él las hizo en oración, pidiendo mucho Espíritu Santo, y hay una oración una reflexión que se convierte en una oración que ha hecho liberación en aquellas personas que son farmacodependientes, que son drogadictos, que dependen de la droga. Entonces la vamos a presentar y vamos a hacer una oración muy bacana para que toda la gente, pues que tenga este problema del vicio, no solamente en la droga, sino en el alcohol, ojalá la escuche y se darán muchas sanaciones en esta noche con esa oración tan hermosa que ha puesto Lucho en estas reflexiones. Y vamos a regalar muchos discos compactos ahora más adelante, después de estas después de este testimonio de la Santa Misa. Vamos a regalar unos 30 discos compactos para toda la gente que nos está escuchando y que quieran ganárselo, pues van a poder llamar y se van a poder inscribir, o sea, no se van a inscribir, se lo van a ganar de una. Se lo van a ganar de una. Entonces, con el corazón abierto y con la invitación grande de Miércoles Paranormal aquí en Radio 1,